La presentación de hoy es trauma anal. Mi nombre es Mónica Solís, residente de cirugía general de segundo año. Esta presentación la hice bajo la tutoría del doctor Vallejo. Entonces, eso es lo que les queremos compartir el día de hoy. Es muy importante conocer la anatomía a manera de introducción, donde yo tengo aquí la región perineal, que se conforma por dos triángulos, uno anterior y otro posterior, donde lo que lo delimita es en la parte lateral el isquion, las tuberosidades, en la parte anterior el pubis, en la parte posterior el coxis, y pues esta línea acá del músculo perineal superficial transverso que me va a dividir ambos triángulos. En la parte anterior yo tengo lo que es la parte urinaria y la vagina de la mujer, y en la parte del triángulo posterior es donde yo voy a observar el canal anal con el esfínter. Acá, como vemos la parte, digamos, más superficial desde una visión, pues, caudal, estoy viendo únicamente las fibras del esfínter anal externo. Este sería el ano como tal, y estas son fibras musculares del esfínter anal externo, todo esto. Y en esta imagen ya sí alcanzamos a mirar todo el canal anal como tal. Este sería el anodermo, y vemos la parte del esfínter anal externo y las fibras del esfínter anal interno, que serían estas. Es muy importante saber que por acá van inervación, que es crucial conocer esta anatomía para poder evitar complicaciones en los pacientes. Entonces, estos son los nervios que vamos a encontrar: el nervio dorsal del clítoris, el labial posterior, las ramas posteriores perineales del cutáneo femoral, y las ramas profundas del nervio perineal, que estaría el nervio perineal, el nervio pudendo, y los ramos perforantes del cutáneo. Esto debe tratar de preservarse en una cirugía. Recordemos algo de la fisiología. La idea es que cuando la materia fecal llega a la ampolla, el recto se distiende, hay una relajación del esfínter anal interno. Ese contacto, entonces, si es conveniente evacuar el intestino, entonces va a haber es un acto reflejo, y va a haber una relajación del esfínter anal externo, y se va a dar la evacuación, la defecación. Pero si es inconveniente en ese momento, entonces lo que se va a dar es el efecto contrario, donde hay una contracción del esfínter anal externo, y por tanto se reacomoda la materia fecal en el colon y no hay evacuación. Y recordemos que esto, pues, es una vía que viene desde el sistema nervioso central, pasa por la médula, y que precisamente es un acto reflejo donde sale, pues, del centro de los nervios sacros de S2, de las ramas de los nervios sacros de S2 a S4. Y eso es lo que me va a dar el tono y la contracción del esfínter anal. Recordemos algo de la epidemiología. Se puede dividir en trauma de alta energía, que generalmente está asociado a lesiones de combate, y en trauma de baja energía. Entonces, empecemos por el trauma de alta energía, que es donde hay más evidencia. Las lesiones perineales, pues estadísticas de Estados Unidos, son alrededor del 0.1%, más en hombres que en mujeres, en una proporción de 85-15, y el promedio de edad, pues, va a ser en adultos jóvenes de alrededor de 30 años. Hay lesiones perineales aisladas, sin embargo, estas son la minoría, que corresponden al 5.4% aproximadamente, y es más común ver lesiones en ese triángulo anterior que veíamos, que sería el que contiene el tracto urogenital, que lesiones en el triángulo posterior, que es donde se encuentra el ano y el esfínter, es menos común. La mortalidad, pues, ha ido disminuyendo a través del tiempo, como se ha mencionado ya en charlas anteriores, pero sigue siendo alta. Cuando son lesiones aisladas, es de alrededor del 18%, cuando está asociado a lesiones complejas del 70%, y alrededor de un 20% de los pacientes pueden desarrollar complicaciones. En cuanto al trauma de baja energía, que ya sería más haciendo referencia al trauma civil como tal, entonces hay que tener en cuenta que la etiología más común va a ser las lesiones iatrogénicas asociadas al trabajo de parto, que corresponderían al 85% del trauma del esfínter anal, del ano. Las primíparas, cuando les hacen un endoultrasonido a las 6 semanas, se ha demostrado que, a pesar de no haber evidencia clínica, hasta el 35% de ellas pueden tener una lesión en el esfínter anal, y esto, pues, puede generar problemas como incontinencia fecal,
donde las que lo tienen presentan alrededor del 90% un compromiso del esfínter anal externo y un 65% un compromiso del esfínter anal interno. Puede ser también secundario a trauma cerrado, relacionado sobre todo con accidentes de tránsito, caídas, y penetrante, incluyendo relaciones sexuales, bien sea abuso sexual o algo pues permitido, o heridas por arma de fuego y por arma cortopunzante, que es lo que vamos a ver más comúnmente acá en Latinoamérica. Entonces, brevemente, mencionando una de las etiologías más comunes, recordemos que los desgarros obstétricos se clasifican en primer, segundo, tercer y cuarto grado. Los que tienen compromiso del esfínter anal como tal van a ser las lesiones de tercer y cuarto grado. Las lesiones de tercer grado se definen como aquellas que presentan discontinuidad de los músculos del esfínter anal y se divide ella misma en A, B y C. A sería cuando hay desgarro de menos del 50% del espesor del esfínter anal externo. B, cuando hay más del 50% de compromiso del esfínter anal externo. Y C, cuando ya hay un desgarro del esfínter anal interno. Y las lesiones de cuarto grado se definen como las que alcanzan a llegar hasta aquí, hasta donde está el epitelio anal. Como podemos ver aquí, 4. C sería con compromiso de 3C, con compromiso del esfínter anal interno. 3B, más del 50% del espesor del esfínter anal externo, que sería este, y 3A, menos del 50%. Esas son las que tendrían compromiso. Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces aquí se observa, el examinador está haciendo un tacto rectal y en esta imagen podemos ver que el esfínter anal externo está íntegro, por lo tanto no tenemos lesión ahí, mientras aquí si vemos una laceración en el esfínter anal interno, el externo incluso está seccionado completamente, que está acá cogido con las pinzas, y acá alcanzamos a ver algo del epitelio anal. Y aquí se ve también una laceración en el esfínter anal externo. Hay maneras de confirmar estas lesiones, sobre todo cuando ha pasado más tiempo. Esto estamos hablando de lesiones obstétricas, que es poner un transductor en el canal anal, y esto pues me va a permitir ver las capas de las que estábamos hablando. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, este es el transductor, aquí estaría el revestimiento epitelial del canal anal, esta más hipoecoica sería las fibras del esfínter anal interno, y aquí donde está la E, que ya es más hiperecoica, están las fibras del esfínter anal externo, y aquí, pues donde generalmente se empieza a formar una cicatriz con bastante fibrina, pues está la discontinuidad que me muestra que hay una lesión. Esto pues se ha visto que es importante porque, como muestra ese artículo del 2008, pues si se hace, por ejemplo, una ultrasonografía inmediata, se podría identificar lesiones olvidadas que no se ven clínicamente, y esto pues evitaría un retraso en el reparo, y además pues a veces se le debe a las laceraciones del sangrado, dificulta algo la interpretación del examen clínico. Esto se detecta en alrededor del 28% de las mujeres cuando se hace de manera inmediata. Si se hacen las primeras 72 horas, se pueden identificar lesiones en un 9%, y esto pues sin reportes de incontinencia fecal hasta un mes, y se puede hacer también detección tardía mediante ultrasonografía, que puede mostrar incluso 23% de lesiones a las 4 semanas que no se detectaron de manera inmediata. Y digamos que lo que más nos interesa a nosotros, a pesar de que es mucho menos común que el trauma anal por complicaciones obstétricas, es el trauma civil. Entonces, este se puede dar por lesiones penetrantes o contusas más penetrantes en un 56%, bien sea por arma blanca o por heridas por arma de fuego, y contuso, que correspondería a un 44%, más que todo carro versus peatón, 44%, accidentes en motocicleta, 22%, carro, 20%, caídas, 16%, y otros, 1%, dentro de los que se encuentran cuerpos extraños, penetración anal y digamos que accidentes con animales como cornadas en aquellos que trabajan en ganadería o pues ya algo cultural. Recordar que hay todo un espectro de presentación pues del trauma anal, que puede venir desde algo muy simple como laceraciones, lesiones localizadas, lesiones difusas, empalamiento, o ya lesiones extensas con compromiso de órganos asociados, que es muy común. Y recordar, como veíamos, que en la anatomía pues es como una cavidad que está
un área anatómica que está muy protegida. O sea, los órganos internos en realidad están muy protegidos porque hay fragmentos óseos y esto hace que de pronto el tratamiento sea mucho más complejo y asimismo cuando hay lesiones asociadas, pues que éstas sean mucho más mórbidas para el paciente. En cuanto a la evaluación, recordar que el paciente se debe mirar como un conjunto. No es la prioridad evaluar el canal anal cuando llega el paciente traumatizado. Entonces lo vamos a manejar como cualquier paciente que llega a nuestra sala de trauma con una evaluación primaria completa y teniendo en cuenta que vamos a tener alta incidencia de lesiones asociadas. Ya después en la evaluación secundaria, si yo voy a querer descartar qué está pasando con el canal anal y si hay o no compromiso del esfínter. Entonces ahí tenemos que aprovechar para hacer una historia más detallada. Debemos preguntarle al paciente sobre el mecanismo del trauma, así nos damos una idea más grande. Que hay personas intentando entrar, me dicen. Bueno, una historia, Alejandro, voy a tratar de darte participación. Bueno, hay que hacer un buen examen físico, otras ayudas diagnósticas, se realizaría la inspección, el tacto rectal que hace parte de la TLS como tal, y digamos que si hay duda, los exámenes recomendados serían realizar una proctoscopia o rectosigmoidoscopia y teniendo precauciones de no ir a exacerbar la lesión. El TAC en estos pacientes tiene un uso muy limitado como tal. Voy a intentar resolver esto porque hay muchas personas que me están escribiendo que quieren entrar y no han podido. Yo creo que ahí ya solucionamos. Listo. Bienvenidos a los que acaban de entrar. Bueno, entonces, como les decía, aquí, digamos, si uno tiene dudas, los exámenes indicados serían proctoscopia o rectosigmoidoscopia y evaluar para evaluar el canal anal y el esfínter. Y la TAC pues va a tener un uso limitado a menos que uno esté sospechando, por ejemplo, lesiones intraperitoneales o del recto como tal. Bueno, ¿qué es importante reconocer en el paciente? Uno, qué tan extenso es el compromiso de tejidos blandos, qué tanta pérdida de tejido hay, cuánto es el grado de contaminación de la herida, si hay heridas pélvicas asociadas o no, evaluar muy bien al examen físico el esfínter y el canal anal y evaluar también el grado de isquemia, porque todo esto va a ser muy importante a la hora de elegir el manejo del paciente. Y como yo sospecho al examen físico que hay lesiones asociadas, pues con signos clínicos como hematomas escrotales, hematoquesia, hematuria, priapismo, sangrado en el tacto rectal. Listo. Siguiente. Y esta la traje pues para mostrar que puede ser algo muy sencillo como algo muy complejo donde puede tener prácticamente compromiso de todo lo que hay en el área perineal y en sus alrededores, hasta incluyendo trauma óseo, de recto, genitales. Y es por esto que este tipo de trauma se debe abordar de una manera multidisciplinaria, donde haya un equipo conformado por urólogos, ginecólogos, ortopedistas, traumatólogos y por supuesto el cirujano de colon y recto, el cirujano general, pues dependiendo de las necesidades. Entonces ahora sí, hablemos un poco del tratamiento. Lo más importante es definir si el paciente necesita o se beneficia de una reparación aguda o una reparación diferida. Y esto va a depender sobre todo de como la energía del trauma. Si es un traumatismo de alta energía con un paciente politraumatizado que seguramente va a llegar hemodinámicamente inestable, es una de las opciones, pues entonces yo no me voy a preocupar por hacerle un reparo primario, sino que voy a hacerle un control de daños, voy a arreglarlo lo que diga, lo más importante del paciente y una vez estable, entonces yo pienso en un reparo definitivo del esfínter anal cuando el paciente ya se esté recuperando. Por el contrario, si es un trauma de baja energía, donde yo tengo una lesión del ano aislada, pues entonces yo ya digo, bueno, a este paciente le puedo hacer desbridamiento, reparación primaria y seguramente le va a poder dar salida. Entonces, ¿cuándo hacer reparación inmediata? En un paciente que está estable,
que tenga una pérdida de tejido mínima. Primero yo le haría desbridamiento, luego el reparo inmediato, que consistiría en una esfinteroplastia, ya lo vamos a ver. Puede ser sobrepuesta, que sería la técnica, o término terminal, también se los voy a mostrar. Y se prefiere la sobrepuesta porque se ha visto que en la término terminal puede haber falla hasta del 42%, especialmente por la parte técnica. Y aquí es vital también la experiencia quirúrgica, porque el cirujano que conoce bien la anatomía y que realiza una buena técnica quirúrgica, pues va a favorecer al paciente en cuanto a esto. ¿Cuándo pensar aquí en una colostomía derivativa? La verdad, tratar de no hacerla cuando el paciente está estable y yo puedo hacer una reparación inmediata, y considerarla solo si hay compromiso extenso de tejidos blandos. No es necesaria siempre hacerla cuando el trauma anal es aislado, y ya lo que tenemos que hacer ahí es poner en una balanza la facilidad que va a ser para el paciente manejar el estómago versus manejar una incontinencia fecal severa, que ocurriría sobre todo cuando hay, por ejemplo, un ano flotante. Y cuando yo voy a preferir la reparación diferida, pues entonces si hay compromiso del esfínter anal interno importante o escaso del externo, se puede diferir. No se ha demostrado que haya mayor riesgo de incontinencia fecal, y hay que tener en cuenta también que cuando hay mucho grado de inflamación o hay discontinuidad completa de los esfínteres, pues entonces yo no voy a tener distorsión del plano anatómico, y pues tal vez sea mejor diferir entonces la reparación de ese paciente. O también cuando, digamos, hay una lesión desapercibida, que yo ya hago el diagnóstico después cuando los tejidos están muy edematizados, entonces también pensar en una reparación diferida. Listo. En caso de haber realizado una colostomía, es importante evaluar antes de yo cerrar la colostomía la función del esfínter. Y eso se puede hacer con ayudas diagnósticas como lo son la manometría y la ultrasonografía. Entonces, cuando yo decido hacer una colostomía derivativa, la principal indicación es cuando yo tengo compromiso completo del esfínter. Y a manera de control de la infección, que han propuesto que el control de la infección, esto es tradicionalmente, aunque algunas cosas como el lavado rectal distal ya están, digamos, en desuso, pero tradicionalmente se ha dicho así, las 4 Ds, que serían lavado rectal distal, derivación de la materia fecal, es decir, una colostomía derivativa, drenaje y realizar la cirugía de control de daños. Entonces, este es un pequeño algoritmo que encontramos en uno de los artículos, una revisión italiana, que hablaba que cuando yo tengo una lesión anal, una de las cosas importantes es identificar si hay lesión del esfínter anal o no. Si no la hay, entonces el paciente pues solamente va a requerir desbridamiento, pero si la hay, entonces mirar qué tan extensa es esa lesión. Si es destructiva, donde yo tengo bastante compromiso del esfínter, entonces podría ser una reparación primaria en el paciente estable más una colostomía nasa. Y si no es destructiva, reparación primaria con o sin colostomía, pero pues la evidencia ha mostrado que sobre todo en el trauma obstétrico, que no es necesario realizar una colostomía porque a la mayoría de las pacientes les va bien. Este, por ejemplo, sería un caso perfecto para ilustrar cómo luciría un paciente que necesita una colostomía derivativa, donde yo quiero tal vez evitar la contaminación y donde se observa un gran compromiso de el esfínter y de estructuras adyacentes, como pueden ver aquí, incluso de las vías urinarias de la uretra. Y que la cirugía de control de daños es muy importante aquí, como en este paciente que lo manejaron con múltiples lavados, desbridamientos y pues un sistema BAC que ayudó a preservar también los tejidos blandos, que eso es algo muy importante. Y finalmente hicieron unos colgajos que permitieron cerrar el defecto, nuevamente equipo multidisciplinario, y finalmente la corrección pues de la esfinteroplastia, luego el cierre total de los tejidos blandos, y le habían hecho una colostomía derivativa que se logró cerrar a las 6 semanas. Y en este paciente hubo una continencia excelente. Desafortunadamente el trauma anal como tal, aislado, no hay mucha evidencia. Este es un artículo que traje para compartir con ustedes que es de trauma de alta energía en batalla de trauma anal como tal. Y ellos aquí ponen 2 cosas que me parecieron muy interesantes. La primera es que fueron 46 pacientes, a la mayoría de ellos, como pueden ver, les hicieron colostomía, a 10 de ellos no les hicieron colostomía,
y trataron de mirar qué hacía que ellos eligieran, o sea, cuáles eran las características de los pacientes que iban a colostomía. Y dentro de las características estaban la edad, aunque pueden ver que los dos grupos eran pacientes jóvenes, un ISS mayor, favorecía que el cirujano prefiriera la colostomía, y sobre todo que tuviera lesiones intraabdominales asociadas y colorectales, específicamente lesiones del recto como tal. Y este fue un análisis multivariado que trataron de evaluar aquellos factores que favorecían que el paciente se quedara con colostomía permanente y no se pudiera liberar de ella. Y el factor pues que incidió en esto fue la lesión asociada de cualquier órgano abdominal. Este, pues, es un pequeño algoritmo que resume más o menos lo que hemos dicho. En este artículo del que lo sacamos, pues, hablaban también de la retención de cuerpos extraños. Usualmente esto no causa lesión del esfínter como tal, es rarísimo, entonces el tratamiento ahí sería, pues, extraer el cuerpo extraño bajo anestesia, pero lo que dijimos es que si tenemos un trauma anal menor, pues entonces tratar de hacer la corrección primaria inmediata y darle salida al paciente con antibióticos. Y si es un trauma anal complejo, grande, entonces manejarlo como un paciente, pues de manera integral, haciéndole la reanimación si es necesaria. Hay que tener en cuenta que estos pacientes a veces tienen desgarros grandes de los tejidos blandos que generan un sangrado importante y pueden choquear al paciente, entonces hacer buen control del sangrado, aplicar toxoide, poner una sonda vesical si es necesaria, y considerar pues la colostomía derivativa, el desbridamiento, el drenaje, y por último, cuando ya el paciente está estable, pensar cómo se va a hacer la reconstrucción del ano como tal. Y este que es uno de los estudios, digamos, más grandes, donde hacen una revisión sistemática, hacen una revisión sistemática donde incluyen casos de trauma penetrante únicamente, tanto rectales como anales. Y como pueden ver acá, había un mínimo de casos de trauma anal, únicamente el 4% de 1.255 después de juntar todo el N de los artículos. Después de juntar todo el N de los artículos, la mayoría eran por heridas por arma de fuego, un 47%, y más del 85%, como les había mencionado antes, tenían lesiones asociadas. Y a manera de conclusión, ellos sacan que en realidad no hay consensos claros. El objetivo de este artículo era, a partir de la evidencia que había hasta el 2017 cuando se hizo esta revisión, era sacar un algoritmo tanto para trauma rectal y como para trauma anal, y ellos dicen que no hay consensos claros para definir uno sobre otro y que en realidad la evidencia en trauma anal penetrante pues es muy escasa. Miremos algo de las técnicas operatorias. Entonces lo primero que yo voy a hacer cuando voy a hacer reparación inmediata pues va a ser una esfinteroplastia. Como les decía, se favorece la sutura sobrepuesta, overlapping, que se haría haciendo una disección hasta el anillo rectal, teniendo precaución con los nervios pudendos, sobre todo que se encuentran de manera posterolateral. Los esfínteres se pueden dividir por la cicatriz y entonces se sobreponen con sutura absorbible. Se ha visto que esta técnica, en estudios que hacen seguimientos hasta los 84 meses, da una buena continencia fecal en alrededor del 48% de los pacientes y que 85% tienen la tasa de satisfacción de los mismos. Pero que puede haber fallas y, como les decía, es muy importante el factor cirujano porque la mayoría van a ser por deficiencia mecánica, y se ha visto que también puede ser secundario a atrofia muscular y neuropatía oculta. Esta es la manera de hacer, pues hay dos formas, la que es sobrepuesta y la que es término-terminal. Esta sería término-terminal, que es simplemente afrontar los bordes, y hay que tener en cuenta que sí se realice en toda la extensión del esfínter, porque si no nos puede pasar esto. Y pues ese paciente va a tener problemas al final. Y esta es la sobrepuesta, que como su nombre lo dice, es que un borde se sobrepone al otro y ahí es donde yo lo voy a fijar. Y estas serían imágenes reales. Entonces aquí lo están haciendo, ¿sí? Uno por uno y quedaría sobrepuesta. ¿Y qué dice la literatura? Este es un metaanálisis de Cochrane donde comparan esas dos técnicas y muestran que la sobrepuesta se favorece porque hay menos urgencia fecal a los 12 meses
y hay también menos incontinencia anal a los 12 meses. Entonces, tanto como para complicaciones obstétricas como para trauma civil, se está prefiriendo hacer la sobrepuesta. Tener en cuenta que un paciente que ha tenido una lesión del esfínter anal, de su canal anal, puede tener múltiples complicaciones y la principal va a ser incontinencia fecal, va a ser la más común. Pero también hay que tener en cuenta que puede tener el paciente problemas para la defecación, bien sea por estenosis o denervación rectal. También pues problemas psicológicos y por ejemplo relacionado con abuso sexual o por ejemplo el solo hecho de problemas sociales en la calidad de vida y psicológicos por colostomías persistentes, que también puede pasar. Y si no conocemos bien la anatomía y hay lesión de los nervios, de las ramas de los nervios sacros, pues entonces el paciente puede tener disfunción eréctil, incontinencia urinaria, retención urinaria. Entonces, como esta es la complicación más común, traje este algoritmo donde da un abrebocas de cómo se resolvería esta complicación. Entonces, el paciente que se presenta con incontinencia fecal, yo debo hacerle pues una historia clínica completa, el examen, lo primero que yo debo hacer es tratar de hacer manejo conservador. Entonces, educar al paciente, cambios en la dieta, como educación de pues, los momentos de ir al baño. Si esto falla, entonces dependiendo de los síntomas, yo voy a adicionar un medicamento, bien sea loperamida, pues si lo que tengo es más bien incremento de la frecuencia, diarrea, laxantes si el problema es constipación, irrigación también. Si esto falla, entonces yo debo considerar hacer exámenes adicionales para saber el estado del esfínter, como manometría no rectal, ultrasonografía endoanal y resonancia también es una opción. Y empezar a hacer terapia física, que serían básicamente los ejercicios de reentrenamiento. Si esto falla, o yo miro en alguno de esos test diagnósticos que hay un defecto del esfínter pues grande, entonces ese paciente sería candidato a esfinteroplastia. Y si esto falla, entonces como ya intenté la esfinteroplastia, entonces yo repetiría el ultrasonido. Si yo veo que el defecto está persistente, considerar repetir esa esfinteroplastia y por supuesto los ejercicios de reentrenamiento. Y si no veo ya ningún defecto en el esfínter, entonces yo debo es como considerar repetir ciertas estrategias como el reentrenamiento, ya vamos a hablar de la estimulación en nerviosa sacra, y otras técnicas que también las voy a mencionar ahora brevemente, como la graciloplastia, la utilización de un esfínter artificial que no es tan usual, etcétera. Entonces, estas opciones pueden servir tanto como para tratar de resolver la incontinencia fecal secundaria a la complicación del paciente, o también para hacer una reparación diferida de una lesión que haya sido bastante compleja. Entonces, la gluteoplastia consiste básicamente en reconstruir la unión anorrectal después de un trauma devastador, cogiendo el glúteo máximo, tunelizándolo y haciendo que este rodee el esfínter anal y pues haga las veces de esfínter. Se moviliza alrededor del canal anal y después de liberarlo del ligamento sacrococcigio. Las indicaciones, pues es cuando yo he hecho esfinteroplastias previas y han sido fallidas, cuando hay, por ejemplo, una incontinencia fecal neurogénica o, como les decía, cuando hay defectos severos y yo me voy a ir de entrada con la reconstrucción de estas. Resultados, se ha visto que el éxito es de alrededor del 66%, reducción de alrededor el éxito del 66% y reducción en la incontinencia sólida de un 70%. Otra de las estrategias es la graciloplastia, es otra técnica donde yo cojo un flap del músculo gracilis y lo tunelizo también para colocarlo alrededor del esfínter y lo fijo a la tuberosidad del isquion contralateral, como se ve en la imagen. Y esto también pues es una opción y describen que también se ha utilizado con técnicas donde se ponen estimuladores intramusculares para lograr de pronto una contracción sostenida que ayude pues a esta técnica donde yo he hecho ese flap. Colocación de esfínter artificial, de hecho fue una de las primeras soluciones que se describieron en 1987 para incontinencia fecal y la idea pues es imitar la función de un esfínter natural. Lo que se hace es poner un manguito inflable alrededor del canal anal y una bomba en el escroto o los labios vaginales que permita insuflarlo y pues así
permitir continencia. Sin embargo, este método tenía alta tasa de fallas con una continencia apenas del 28% y además requería múltiples veces que se extrajera el implante por infección, erosión y por mal funcionamiento. Y esta es una de las técnicas, digamos, que más está ganando fuerza, que sería la estimulación del nervio sacro. No se conoce muy bien cómo funciona, pero como vimos, digamos, las vías que vienen desde el sistema nervioso central, periférico y ese reflejo que vimos al principio, esto ha mostrado resultados incluso en personas que tienen lesiones en el sistema nervioso central, entonces por eso es que no se sabe bien cómo funciona, pero se ha adaptado como tratamiento para la incontinencia urinaria y se hace una neuromodulación directamente a la raíz de S3 y esto ha mostrado reducción de los episodios de incontinencia. Entonces se hace una prueba con el paciente, si la incontinencia se reduce en al menos un 50%, se considera que el tratamiento va a ser exitoso en este paciente y ya se le hace un implante permanente. Y como ven aquí, pues tiene buenos resultados a largo plazo. El 89% presenta ese incremento, pues esa mejoría de más del 50% y 36% refiere continencia completa a los 5 años. Sin embargo, pues esto se ha utilizado más para trauma obstétrico que para trauma civil. Entonces, a manera de conclusión, tener en cuenta que el trauma anal es raro y es la causa más común, que la causa más común es la iatrogenia, sobre todo las complicaciones obstétricas, que debe ser abordado por un equipo interdisciplinario, que es importante reconocerlo de inmediato, favorecer mejores desenlaces, que las lesiones superficiales son candidatas a reparación primaria inmediata siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable y no haya gran compromiso de tejidos, que no debe haber temor de diferir la reparación, especialmente si son pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, que la decisión de colostomía derivativa va a depender principalmente de la contaminación, de la extensión del compromiso de los tejidos blandos, de si hay o no lesiones asociadas, del tiempo del diagnóstico, que también es importante, y del grado de la isquemia. Y eso era lo que les quería compartir brevemente. Entonces, el doctor Vallejo. Bueno, la verdad es que me parece que la doctora hizo una revisión que describe la situación del problema del trauma anal. Para darle cabida a los participantes, pues yo quisiera simplemente resumir con 3 cosas nomás. Lo primero y más importante es que la región anorrectal es una parte muy importante en la función de las personas y las secuelas que puede tener un daño o un manejo inadecuado de estos daños que los pacientes tienen pueden definitivamente significar problemas para toda la vida de los pacientes, volviéndole su calidad de vida, para utilizar una palabra del doctor Kestenberg, miserable. El trauma anal, como ustedes vieron, no tiene una incidencia muy alta, pero sí tiene una característica muy importante y es que cuando no es obstétrico, que es lo que nos interesa a nosotros, las lesiones asociadas son muy, muy frecuentes y son muy graves y esto es lo que hace que tenga que tener uno muy claro cómo manejarlo. Yo pienso que de los mensajes claros de esta revisión que se tienen que dar para toda la vida de nosotros como cirujanos es saber qué es el periné, que no solamente es ese pedacito entre el recto y la vagina, sino que es toda esa parte que va, como lo describió la doctora Mónica, desde el pubis hasta el sacro y los bordes laterales de la pelvis y en profundidad hasta el anillo anorrectal, básicamente. Segundo, que la mayoría de las veces las lesiones cuando son graves están asociadas a lesiones del triángulo anterior. Por esto es muy importante tener un protocolo de evaluación y de descarte de lesiones asociadas en esos pacientes, porque el no hacerlo significa que los pacientes van a tener lesiones olvidadas que pueden comprometerles la vida. Lo tercero es que tiene que tener uno claramente si el paciente va a tener o no necesidad de reparo primario o reparo diferido y si va a necesitar colostomía o no. Y creo que los puntos claros son si el paciente necesita transfusiones masivas, si el paciente tiene isquemia severa de los tejidos blandos, si el paciente tiene contaminación masiva y si el paciente tiene lesiones asociadas.
cuando los pacientes necesitan desbridamientos y todas esas cosas, a pesar de que los desbridamientos deben ser de los tejidos necróticos lo mejor que se pueda, tiene que tener uno un principio que en el periné es vital, y es tratar de preservar al máximo los tejidos blandos. Entonces, incisiones de drenaje, tratar de cuidar la piel, que se pueda cuidar al máximo, porque esto va a determinar que el paciente después pueda tener una reconstrucción con mejor calidad que otras en caso tal de que eso sea lo que para el paciente. El otro punto que me parece a mí aquí importante es que la experiencia de los cirujanos en el área del periné es vital cuando se decide hacer reconstrucciones primarias. Y si se decide hacer reconstrucciones primarias y el paciente tiene buena experiencia y los tejidos blandos no están edematizados, no están isquémicos, no están con hematomas, probablemente el resultado de los pacientes sea bueno. Si no se reúnen todos los requisitos, probablemente diferir la reparación del paciente del periné sea lo adecuado. Y un punto importante que por eso la doctora mencionó las técnicas de reconstrucción y todo esto es un tema que amerita una discusión, una revisión posterior, pero que yo quiero tocar superficialmente y es la incontinencia. La incontinencia es fundamental saber cómo se maneja, cómo se estudia y qué hay para hacerle a los pacientes. Esto ha evolucionado mucho el manejo de la incontinencia hasta tener en este momento claro que pacientes a los que uno les hace esas esfinteroplastias, todas estas reconstrucciones, los resultados funcionales después de cierto tiempo, después del año, empiezan a decrecer. Entonces, probablemente eso sean soluciones anatómicas buenas, más no fisiológicas y funcionales, y probablemente tiene que haber algo diferente. Los pacientes que crónicamente sometemos a terapias de piso pélvico, a loperamida y a todos este tipo de medicamentos, probablemente los hemos estado sometiendo a tratamientos que igual no mejoran enormemente la calidad de vida de los pacientes. Y aparece una técnica que creo que es a la que amerita que después dediquemos un tiempo, que es la neuroestimulación sacra, que, como dijo la doctora, cada vez se sabe un poquito más cómo funciona, pero que no se sabe exactamente cómo es, porque tiene resultados que en el que le funciona la prueba, como ella lo dijo, de mejorar el 50%, vale la pena ponerle el neuroestimulador. Y lo que a mí me ha llamado la atención de esto es que pacientes que tienen lesiones neurológicas periféricas, que tienen lesiones musculares periféricas, la continencia les mejora y la calidad de vida les mejora. Y son técnicas que podemos hacer ya en nuestro medio y que vale la pena como empezarlas a tener en cuenta. Nuevamente me parece que la doctora hizo una buena revisión, la felicito y no sé, doctor Kestenberg y a todos los participantes que quieren los doctores de trauma. No, pues El doctor Keston. lo que yo quiero decir es que Mónica hizo una revisión superlativa, especialmente por la búsqueda bibliográfica, porque no hay mucha literatura, no es fácil de encontrar, y ella rebrujó y encontró toda la que había y la que no había también, y hizo realmente una revisión muy, muy buena y muy bien presentada. Como ya lo mencionó John, esto es muy raro. En tantos años que estoy en este campo, realmente me tocó solamente una vez en la clínica. Un día llegó un soldado, el cirujano de turno lo recibió, le hizo, no, dos casos, le hizo una colostomía y luego me llamó. Y, y había pasado poco tiempo del trauma y a pesar de que era una herida por bala, se pudo reconstruir el resultado funcional de ese paciente. Fue bueno. El otro paciente que manejé, casualmente con el mismo cirujano, le hizo colostomía, había pasado mucho tiempo y tenía mucha destrucción perineal y se reconstruyó a los meses. Realmente no fue tan difícil la reconstrucción y el resultado funcional hasta donde yo sé, pues no sé, años después, fue aceptable. Lo más común que vemos es mujeres con trauma obstétrico
donde mi experiencia es, por decirlo de una manera delicada, dolorosa, porque muchas de esas mujeres tienen una evolución posoperatoria tórpida, se infectan, hacen dehiscencia de tejidos y algunas quedan peor de lo que estaban. Y el resultado funcional posterior en algunas es aceptable, pero en muchas no. Ese es como los comentarios que yo quería hacer. Muchas gracias. A mí me parece que eso de los resultados es, yo creo que lo que en este tipo de traumas y sobre todo en el obstétrico, que es lo más frecuente, es donde probablemente tenemos nosotros que mejorar mucho. Yo le insistí a la doctora Mónica que una de las cosas importantes que teníamos que dejar claro fuera de la parte anatómica, muscular y de la fisiología era la parte neurológica, porque nosotros es una parte que no sabemos evaluar muy bien y pues básicamente es porque usualmente no está muy metido uno mirando cuáles son los reflejos anorrectales, los reflejos bubocavernosos, los clitoridianos, que son importantes para precozmente determinar si los pacientes tienen o no lesiones neurológicas. Y esto definitivamente es un marcador importante para los resultados de funcionalidad. Y nuevamente, es muy importante pues como tener mucha experiencia en el manejo del periné y de todos estos tejidos porque creo que eso tiene mucha importancia. Un comentario que me parece a mí importante en cuanto a si uno define hacer la reparación precoz o tardía, es que a pesar de que cuando es tardía uno debe conservar la cicatriz para que en teoría anatómicamente quede mejor, esa cicatriz es el responsable de que la función a largo plazo no sea buena, porque la cicatriz no funciona como músculo y las fibras que tienen unos musculares allá son muy especializadas y se dañan muy fáciles. Por eso es que la reconstrucción precoz, cuando el paciente no tiene contraindicación, como las dijo la doctora, es lo que debe hacerse y es lo que mejores resultados da porque se evita que el paciente pase por un episodio de fibrosis, es por lo menos lo que dicen la mayoría de estos artículos que revisamos. ¿El doctor Andrés Jaramillo quiere intervenir? Buenas noches, la mayoría no me conocen, el profe Kestenberg y el profe Vallejo, sí, que fue alumno de ellos hace muchos años. Me quedó sonando algo importante que me dejó, le escuché a la doctora y me llamó mucho la atención. Ella dice que en el trauma obstétrico se ha demostrado que un reparo temprano serviría mucho y que un diagnóstico temprano también. Entonces, si uno quisiera vender la idea a los obstetras, ¿cuáles serían las indicaciones puntuales para decirle, mira, a esa paciente hágale una manometría, a esa paciente hágale una condoscopia anal o hagan una ecografía? ¿Cuáles crees tú que serían las situaciones que le debemos decir a los tetra? Teniendo en cuenta que para los tetra, pues es simplemente decir que de pronto no hizo su mejor trabajo de parto. Gracias. Mira, yo no sé si el doctor Kestenberg quiera contestar ahí, pero yo quisiera decir por lo menos lo que ha sido mi experiencia y la parte de la relación con los ginecobstetras en esto. Yo creo que uno de los principales problemas con esto, pues en el daño del desgarro obstétrico lo más importante es la prevención. Eso sí, pues yo creo que saliéndonos de ahí y si ya falló esa primera parte donde se debería discutir si debe ser mediana o medio lateral, que no es el caso aquí, la prevención es lo más importante que tienen que saber eso. El segundo problema que tiene esto es que cuando se desgarra el aparato esfinteriano, los ginecobstetras no conocen muy bien la anatomía no rectal. Y creo que eso es uno de los problemas grandes que hay para que los resultados de reconstrucción de esto sean buenos y cuando es un desgarro grado 4, la aparición de fístulas rectovaginales sea un problema. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que habría que hacer con esto, aunque la incidencia cuando la atienden obstetras que hacen técnicas adecuadas, pues es menor, es entrenarse muy bien en la anatomía anorrectal.
Cuando ocurre y nos llegan a nosotros ya tardíamente o ahí cuando el ginecobstetra lo llama a uno a los 2 o 3 días, que es el problema, y él ya le hizo una reparación primario, donde inclusive los materiales de sutura para la reconstrucción uno dice, bueno, ¿y qué hubiera pasado si no se hubiera hecho con un material absorbible de 2 días? Entonces, en ese momento tiene que evaluar uno muy bien todo lo que decía la doctora Mónica. Usualmente los desgarros ocurren en pacientes que tienen desproporciones fetopélvicas, donde probablemente tendrían a haber tenido indicación de cirugía o donde se utilizó instrumentación obstétrica para ese parto y donde pueden haber lesiones asociadas. Entonces, si a un paciente de estos tiene lesiones asociadas, digamos, del pudendo, y uno le hace la reconstrucción solamente, probablemente la incontinencia de ese paciente va a ser una parte importante. Entonces, yo creo que lo que hay que recomendar en ese momento es, mire, si fue un parto tan distóxico, debe descartar uno que no tenga el paciente lesiones múltiples, porque ese es un caso para una reconstrucción diferente. Y segundo, tiene que saber evaluar uno muy bien neurológicamente cómo está la parte del periné, para definir cuál es el pronóstico que va a tener en lo que nos vamos a embarcar ahí. Y si definitivamente tiene lesiones múltiples y tiene, que eso se ve con la endosonografía, y tiene lesiones neurológicas que se ve con los reflejos clínicamente o con los potenciales de latencia del nervio pudendo, entonces uno podría decir, probablemente sea mejor diferir esto y buscar una de las alternativas posteriores que tiene el paciente, como es la neuroestimulación y todo el resto de técnicas que hay. Afortunadamente, si es un desgarro 1 o grado 2, pues esos no tienen como mayor problema ni en la continencia, porque usualmente son pacientes jóvenes y ustedes saben que los mecanismos de continencia son como 10 mínimo y el resto de esos pacientes funciona muy bien con los otros 8 que les queda y se les presenta la incontinencia es cuando se empiezan a hacer viejitos. No sé qué otro comentario tengan. Profe, buenas noches. Felicitarte, Mónica, por la charla. Profe Vallejo, muchas gracias. Profe Kestenberg y a todos. Una pregunta, en esos pacientes con fístulas recto-vaginales ya establecidas por un desgarro de estos, profe, el mejor reparo, ¿cuál es? Sobre todo de esa parte de ese recto inferior, que están bien pegadas a esa parte inferior. Yo creo que hay que clasificar la fístula y ahí, no sé el doctor Kestenberg que tenga que decir pues inicialmente, si quieres, Abraham, decir. Muy bien pueda, John. Bueno, yo creo que la clave es clasificar muy bien la fístula y hay fístulas que son vagino-perineales, vagino-perineales que son cortas o largas y ya después la fístula recto-vaginal dependiendo pues de los grados de compromiso o no del esfínter. Las fístulas que son sencillas, usualmente hacer una resección parcial de eso con reconstrucción del tejido es suficiente. En las otras fístulas tiene que estar uno como muy atento a descartar, supongamos que la parte neurológica está buena y que eso ya lo tenemos identificado, es si hay o no lesión esfinteriana. Y si hay o no lesión esfinteriana, en muchos casos, convertir la fístula con lesión esfinteriana completa, como si fuera un desgarro obstétrico grado 4, ya estando el paciente sin edema y todo eso, cuando obviamente tiene sección de los esfínteres, es la mejor opción, porque hace una esfinteroplastia con la técnica de overlap, como describió la doctora muy bien, reconstruye uno muy bien el canal anal y reconstruye muy bien el introito vaginal y la pared vaginal. Si el paciente tiene buenos los esfínteres, yo creo que las técnicas de colgajos de avance transanal o transrectal son las más indicadas. ¿Por qué? Porque no está dañando uno los esfínteres, que es lo que uno tiene que preservar la continencia del paciente, y porque usualmente si esos pacientes no han sido operados o no han sido reconstruidos en las etapas iniciales, que esta es la parte importante, los tejidos no van a estar con mucha cicatriz y uno puede hacer los colgajos de avance con muy buena calidad. Otras técnicas como lo son las inyecciones de colágeno, el Surgisis o cualquier cosa de estas, definitivamente creo que la recurrencia es tan prohibitiva
que eso no está indicado. Entonces, para resumirlo, yo diría, si hay lesión esfinteriana completa, casi que completar como si fuera un desgarro obstétrico grado 4 y hacer la reconstrucción, que de una vez queda reconstruido el periné. Y si el paciente tiene buenos los esfínteres, yo pienso que las mejores técnicas son las de colgajos de avance, vaginales o rectales. Bueno, como yo ya mencioné hace un rato, esas fístulas son un verdadero dolor de cabeza. Las fístulas recto-vaginales, no importa la técnica que uno haga, muchas fracasan. Luego se han diseñado tantas cosas, prótesis, pegantes, bueno, tal vez de lo único que alcanzamos a ver en los congresos fue de hacer una interposición del músculo transverso del periné, hacer el reparo y hacer la transposición o de, ¿cómo es que llama el musculito ese que va debajo del labio mayor, John? El bulbo carnoso, el Matthew. El Marcus. Exacto. Mi experiencia es amplísima, un solo caso, con fracaso. Se dañó, se infectó y recurrió la fístula. Yo le tengo pánico, yo hago todo lo posible para que las pacientes me crean y no se hagan operar. No sé, Vallejo, qué opinión No, tiene al a mí la verdad respecto. es que me gustan, a mí la verdad es que me gustan porque pues, sería de como de medir lo que uno ha hecho, pero igual, lo que dice Abraham es muy cierto, eso es un verdadero dolor de cabeza, pero cuando los pacientes tienen esas características que les dije, que obviamente cuando uno piensa en la esfinteroplastia o el colgajo es porque tiene un defecto, pues, que es lo que ocurre usualmente en los defectos obstétricos. Pero cuando uno tiene que estar pensando en gráciles, en glúteos, con el doctor Kestenberg tuvimos un paciente que hasta me acuerdo mucho porque fue el primer paciente que yo vi que era de él, que se llama Alexander, un pelado joven que después de una fístula de origen criptoglandular, eso se volvió una catástrofe, pues, y con la doctora Claudia Dorado le hicimos, o le hizo una transposición del glúteo. Ese fue el primer caso que yo vi de una fístula grave y ese fue por una complicación infecciosa. Y eso es complicado, ¿no? Es complicado, pero cuando es de estos otros iniciales que no han sido muy toreados y por eso es importante que eso lo maneje personas que conozcan bien la anatomía. Yo creo que la clave importante es conocer la anatomía. Sí, es muy complicado y creo que si uno tiene un paciente tan complejo como los que menciona el doctor Kestenberg, tiene que ser un abordaje por un equipo multidisciplinario, porque la verdad, donde haya un buen cirujano plástico que sepa de esto, donde uno sepa o no si el paciente amerita una colostomía de protección de eso, donde tiene que definir uno si el paciente tiene o no que tener el colon preparado. Y muy importante, si solamente es la fístula sin incontinencia, probablemente los resultados van a ser mejores, pero cuando la incontinencia está, ya es hablar otras palabras. Y ahí es cuando tienen que tener uno en cuenta todas estas cosas modernas que han aparecido, como la neuroestimulación, que yo soy un convencido pues en este momento que muchos pacientes que tienen una lesión inclusive esfinteriana, teniendo en cuenta que eso dura tan poquito, viendo los resultados de ahí de la neuroestimulación sin esfinteroplastia, yo creo que va a ser una conducta que probablemente es la que vamos a tener que ir admitiendo para este tipo de manejo. De acuerdo. De acuerdo que la estimulación transsacra es dos herramientas muy importantes. El biofeedback, que no tenía evidencia de que mejorara a los pacientes, y ahorita ya hay buenos estudios belgas que muestran que sí hay un
un efecto positivo en estos pacientes, y lo otro es estimulación transacra. Y la otra cosa que quería comentar, que lo mencionó John Freddy de pasada, es que cuando uno hace reconstrucción esfinteriana, si le hace colostomía al paciente para que no se le infecte, o no le hace colostomía, no hace diferencia. El riesgo de que falle la corrección es la misma, más que le suma a uno la morbilidad de una colostomía y la morbilidad del cierre. Entonces, mejor no hacer colostomía en estos casos. Mira, yo les pido permiso para decir una cosa que se me olvidó que era otro de los objetivos de la revisión. En el trauma perineal, que perdón, Abraham, que me devuelva a eso. Cuando en el trauma perineal no está indicada una colostomía y los cirujanos, por el temor o por hacerse uno la idea de que no, que es que lo voy a derivar para que eso no se me infecte, tienen que recordar que la tendencia cada vez más es a menos colostomías. Las colostomías tienen morbilidad, las colostomías tienen mortalidad, y sería muy grave que un paciente tenga morbimortalidad por una colostomía no indicada. O sea que por eso es tan importante tener claro estado hemodinámico, isquemia, destrucción de los tejidos, y la otra, grado de contaminación. Y una cosa que mencionó el doctor Kestenberg entre los dos pacientes, que es la otra, es el tiempo transcurrido entre el trauma y el momento en que uno lo está operando, ¿no? Menos de 6 horas, idealmente. Bueno. Pues bueno, sí, yo nuevamente felicitaciones la doctora Mónica, me parece muy buena la revisión. Muchísimas gracias a todos por la invitación a participar en el programa. Muchísimas gracias a todos por asistir.